acta de la sesión número 47 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta número 48 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado secretario de relectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Ministerio de Defensa, mediante el cual comunica que solicitud de informar sobre el proyecto inmobiliario que pretende desarrollar el Ejército, que incluye venta de terreno en la comuna de Las Condes, en la Villa Militar del Este, fue remitida a dicha institución, cuya respuesta fue enviada a los correos de los parlamentarios miembros de la comisión. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que el diputado señor Raúl Leiva Carvajal retira su firma del proyecto de ley número 12... Boletín número 12.432-14, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para dar certeza jurídica en materia de aprobación de planos reguladores comunales y de permiso de edificación. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señor Garín, Félix González, Sabaj, Raúl Soto y Torrealba, y de las diputadas señoras Hernando y Joana Pérez, que dicta normas sobre explotación, recuperación y abandono de pozos lastreros para la extracción de áridos, y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en la materia correspondiente al boletín número 12.754-14. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando Carvajal y de los diputados Calisto, Espinosa, Rodrigo González, Jarpa, Cosme Mellado, Paulsen, Alejandro Santana y Alexis Sepúlveda, que modifica la ley número 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos para extender su aplicación a los loteos irregulares incorporados al catastro del Programa Nacional de Campamentos 2018 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y facilitar la elaboración de los estudios de riesgo exigidos por ella, correspondiente al boletín número 12.756-14. Correo electrónico del señor Roberto Orellana, por el que formula sugerencias para modificar la ley número 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, que fueron remitidas a los correos de las diputadas y diputados de la comisión. Correo electrónico de la Agrupación de Defensa Barrios de Estación Central y del Comité de Defensa, Protección y Desarrollo de la misma comuna, mediante el cual adjuntan antecedentes referidos a las irregularidades en los proyectos inmobiliarios desarrollados, conocido públicamente como el caso de los guetos verticales. Antecedentes fueron remitidos a los correos de las diputadas y diputados de la comisión. Y por último, comunicación del jefe de bancada del Partido Revolución Democrática, en el cual informa que la diputada señora Claudia Mix reemplazará en la presente sesión a la diputada señorita Natalia Castillo. Señora Natalia Castillo. Esos son todos los documentos, señor presidente. ¿Palabras sobre la cuenta? Sí. Pero está firmado por los dos jefes de bancada. Está firmado también por el comité. No son del mismo comité, pero está firmado por los dos jefes de comité. Este documento está firmado por el señor Pablo Vidal, que es el jefe de bancada de Revolución Democrática, y por Diego Ibáñez, jefe del comité mixto. Diputado Paulsen, tiene la palabra. No, sin ánimo de perjudicar el pareo, que pueden ingresarlo cuando estime conveniente, vamos a la unanimidad para que sea, pero no se permite reemplazos de comités diferentes. Eso por un tema ¿Y por unanimidad? Tampoco, es por mantener la proporcionalidad en la representación de las comisiones. Es un tema que no solo va a pasar en esta comisión, sino también en otras, y al final se termina cuestionando las votaciones. Muchas es preferible que consigan un reemplazo y lo envíen cuando quieran, y nosotros no vamos a tener ningún problema, pero para que tengan en consideración eso. Sí, tendrá en consideración. Diputado García. Sí, gracias, presidente. Hace tiempo atrás pedimos un informe de un proyecto de ley que presentamos junto con el diputado Leopoldo Pérez al Ministerio, y no ha llegado respuesta, parece. Nos gustaría saber qué es lo que ha pasado con esa consulta que se le hicieron al Ministerio, que es con los loteos y todas estas cosas. Así que me gustaría que el Ejecutivo quiere responder algo, le damos la palabra. Si no, podemos hacer una insistencia. No, yo si no he contestado, no importa, que están con otros problemas, pero en todo caso poder reiterar el oficio me gustaría. Por eso, si quieren dar una respuesta, entonces reiteramos el oficio. Y otra cosa, esto es al margen, Sí. hablamos con los funcionarios y decían si se podíamos retirar media hora antes por el problema que tenemos hoy día, o sea, hasta las 5. Porque tiene su firma, Si hay unanimidad,
No, da lo mismo, es cosa que a las 6 se cierra la Cámara. Se cierra. O sea, esta sesión está citada hasta las 5:30. Llegamos hasta las 5. Usted está proponiendo que Esta nomás, sesionemos... no todas las otras, esta nomás. No, hasta claro, las no 5. tenemos poder sobre las otras. Que sesionemos hasta las 5. Sí, ¿Hay acuerdo sí, de sesionar hasta las 5 el día de hoy? sí. Sí, no me digan como que fuera obvio. ¿Más palabras sobre la cuenta o varios? Yo quisiera comentar en el varios que salió el reglamento, del que tanto hemos hablado, que responde muchas de las dudas y debates que hemos tenido con respecto a la ley que estamos tramitando en este momento. Así que insto a todos los diputados y diputadas de la comisión a que le den lectura porque hay... ¿Cómo? ¿Es bueno o malo? Yo me voy a reservar me voy a reservar mi opinión. Ya, sigamos. Vamos a continuar con la votación, si el abogado secretario me ayuda. Sí. ¿En dónde vamos? Sí, presidente, quedó pendiente una indicación que es para agregar en el inciso final del artículo 28 nuevo del decreto ley. Es que es una indicación que presentó el diputado Telier. Pero tengo entendido que el diputado Telier la retira, pero presentó una nueva para el mismo punto, que está en las carpetas de los diputados. Ya. Esa misma. Si la licitación... Esto quedaría en el 28... Sí. ¿Podría comentarnos cómo quedaría el artículo entero en caso de aprobarse esta indicación? Sí. Ya, por lo que tenemos aprobado, Ya, dale. ¿Qué es lo que tenemos aprobado hoy? tenemos aprobado la indicación 38 del Ejecutivo, Ajá. que es respecto al artículo 28, en el A numeral ver, 4. dale lectura. Asimismo, los servicios de vivienda y urbanización podrán concesionar mediante licitación pública la construcción, administración y mantención de viviendas económicas en terreno de su propiedad o de otros órganos o servicios que integre la administración del Estado, con quienes suscriba un contrato de mandato para tales efectos, pudiendo adjudicarse la licitación a una persona natural o jurídica, ya sea de derecho público con competencia en la materia o de derecho privado de cualquier tipo, incluidas las cooperativas, asociaciones, corporaciones y fundaciones. Ujú. Posteriormente se aprobó la indicación 39, también del Ejecutivo. La referida concesión, que sería el inciso cuarto, la referida concesión otorgará a su titular un derecho real de uso y goce sobre el inmueble por un periodo determinado y sujeto a la condición de destinar un porcentaje de las viviendas a beneficiarios del programa de subsidio de arriendo reglamentado por el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, por el programa que lo modifique o reemplace. Mediante este mecanismo también se podrá concesionar la administración y mantención de las viviendas construidas conforme a lo señalado en el inciso precedente, cuando haya vencido la concesión original. En ambos casos, las viviendas incluidas en la concesión no podrán ser destinadas a un uso distinto al habitacional, y su incumplimiento será causal de término de la misma. Ok. Estoy dando lectura a lo que Está- se aprobó. lo que pasa es que respecto- vamos a votar una indicación nueva del diputado Telier y está leyendo el artículo completo al cual se agregaría lo que vamos a votar. Ahora voy en la página, O sea, lo que está leyendo es lo que ya votamos en materia de arriendo. voy en la página 21 del comparado. Sí. Sí. ¿Qué? Pero si usted no conoce la indicación que vamos a votar porque no la hemos leído ninguna vez. Porque no la hemos leído ninguna vez. Y se introdujo hoy día. Ya, el inciso quinto dice lo siguiente.
Dale. El concesionario deberá efectuar directamente o a través de terceros todas las gestiones relacionadas con la construcción, administración y o mantención del terreno concesionado y de las viviendas, áreas verdes, espacios comunes y superficies edificadas incluidas en el conjunto, pudiendo percibir las correspondientes rentas de arrendamiento como contraprestación. Las labores de mantención... Estoy acá en la página 21, inciso quinto. No, pues si estamos leyendo en Estoy leyendo el artículo... ¿Cómo está quedando el artículo 28? Ya, el concesionario deberá efectuar directamente o a través de terceros. Eso está aprobado también. Ya. Sigue. Ya. Las labores de mantención incluyen la obligación de reparar las fallas o defectos de las construcciones ejecutadas directamente por el concesionario o por encargado de tiro a este. la 58. Ya. Inciso sexto. Este será el inciso sexto. Perdón, pero la indicación del diputado Telier quedaría El a inciso- continuación de cuál de las indicaciones que aquí aparecen. Al final, sería inciso duodécimo. O sea, después de la indicación 63 aprobada del Ejecutivo. Sí, después de la aprobación del inciso 11 que se votó por separado. Se votaron por inciso al final. Ya. Entonces, el último inciso que se aprobó, que fue el... Sí. Ya. Sí, inciso 13, claro. Página Ya. 29. Perfecto. Página 29. Página 29. La indicación que vamos a votar ahora quedaría después de la palabra corresponda, incluida en la segunda columna de la página 29. Ya, ahora sí de lectura la indicación. Ya, indicación del... Sí, agréguese un inciso final al artículo 28, ese que estamos estudiando. Si la licitación para la construcción de nuevas viviendas se adjudica a un organismo sin fines de lucro y el 100% de las viviendas que se construirán serán destinadas a beneficiarios del programa de subsidio de arriendo reglamentado por el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio o por el programa que lo modifique o reemplace, podrán los servicios de vivienda y urbanización otorgar garantías a créditos para que opten a su financiamiento. Ya, ¿en votación? En votación. No, este es del diputado Telier. No, bueno, entiendo que es una nueva indicación distinta a la que estaba pendiente, pero que va en la misma línea, de la posibilidad de que sea el Servio quien otorgue garantía de crédito hipotecario en la banca a quien vaya a construir estas viviendas. Ya habíamos explicado en sesiones anteriores que el apoyo por parte del Servio estaba más bien dado por el inciso justo que viene antes de este, que es el que permite otorgar directamente parte de los subsidios, de los programas de habitacionales de subsidio, otorgar directamente fondos de eso para la construcción, más que ser garante de una obligación bancaria. Entonces, entendemos que se precisó la indicación para dejar claro que es para ser garante de estas particulares concesiones que serían las que se adjudican a un órgano sin fines de lucro y con el 100% de las viviendas para beneficiarlos del subsidio de arriendo, pero igual se mantiene la idea de que el apoyo del Estado está más bien dado por la posibilidad de que se hipoteque la concesión, el derecho de uso y goce que se da sobre el terreno. Ahí ya hay un apoyo en el permitir que un terreno público quede hipotecado en favor de una obligación de un tercero, pero que aparte de eso también haya una garantía de cubrir independiente de la hipoteca sobre la concesión o del apoyo con recursos directos del subsidio, que podría no ser presente. Damos Un la- poco lo que hemos hablado las Sí. sesiones pasadas. Damos la bienvenida al señor ministro de Vivienda y Urbanismo a la comisión, señor Cristian Monkeberg. Dice podrán, yo paso ese dato antes de votar. Diputado Cast. Gracias, presidente. Bueno, también valorar nuevamente que estén acá presentes ambas, el asesor y el ministro, avanzando en este tema. Yo tengo una pregunta para el Ejecutivo. ¿Qué pasaría, que es algo como que queda un poco en el aire en varias conversaciones, qué pasa en el caso de que para un banco o una institución financiera la garantía del contrato o el convenio que exista entre el Servio al entregar, obviamente, esta concesión o este acuerdo,
a la institución receptora no sea una garantía suficiente como para alcanzar el monto razonable de deuda patrimonio en la inversión del proyecto. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería un poco la posición o el escenario en que se ha puesto el Ejecutivo al momento de imaginarse que ocurra esta situación? Espera, don Gonzalo, voy a pedir la unanimidad a la comisión para que la diputada Natalia Castillo pueda ser reemplazada por la diputada Claudia Mix, con la autorización ya establecida de ambos jefes de comité. Diputada Castillo tiene la palabra. Sí, a mí el secretario general de la Cámara me confirmó que con el acuerdo de la comisión y con las firmas de los jefes de ambos comités no habría problema para proceder al reemplazo. O sea, ¿Abogado? por unanimidad se podría dejar sin efecto una norma reglamentaria. En este caso, sí que se da la unanimidad. Entonces, perfecto. Entonces, vuelvo a... Diputado Norambuena. ¿Puede la comisión vulnerar el reglamento de la Cámara? Es que en este caso, por unanimidad, igual que en el caso de la semana pasada, por unanimidad se podría dejar sin efecto una norma. Y en este caso sí podría ser el reglamento. Yo tengo mi duda, yo prefiero que usted le consulte, presidente, si le parece que usted le consulte al secretario para que la comisión tenga conocimiento. Tenemos la información de la diputada, perfecto, pero me gustaría que la comisión tuviera una información oficial del secretario general de la Cámara. Entonces, eso. Voy a proponer que suspendamos la votación hasta que se aclare el punto y se haga la consulta pertinente. Ya, perfecto. Entonces continuamos con la votación con el pareo de los diputados Paulsen y Castillo. Pero si vamos a mandar a preguntar. Pero como tenemos hoy día solo una persona asistiendo, o dirige la votación o hace la consulta. Así que voy a proponer que suspendamos hasta que haga la consulta a solicitud del diputado Norambuena. Suspendida la votación hasta que termine el punto de la consulta. Se acaba el pareo entre los diputados Paulsen y Castillo y con la unanimidad de los presentes la diputada Mix reemplaza a la diputada Castillo. Se reabre la sesión. Diputado Telier tiene la palabra para defender su indicación. Diputado Calisto, ponga atención. Es una muy buena indicación. Sí, yo quiero insistir en la necesidad de cuando hay organismos sin fines de lucro y el 100% de las viviendas que se construirán serán destinadas a beneficiarios del programa de subsidio de arriendo, se les pueda otorgar garantía a créditos para que opten a su financiamiento. Puede que sea aprobado o no esta indicación. Sin embargo, yo le solicitaría al señor ministro que de nuevo explique, porque él explicó que el ministerio sí podía otorgar préstamos y que lo habían hecho. Yo quisiera saber exactamente si eso está o no, porque a mí me parece que hay que apoyar a las cooperativas realmente. O sea, si hay un interés real, pero si no le vamos a otorgar financiamiento o facilidades, es más difícil que entren en la competencia. Porque aquí estamos hablando, yo creo que es un buen negocio para las inmobiliarias, ¿no? Pero que nosotros quisiéramos que esto se ampliara a organismos que son sin fines de lucro, de mucha orientación social. Así que eso es lo que yo solicitaría antes de votar, tener muy claro ese punto. Sí, presidente. Ministro, por favor. Gracias. Mire, varias cosas, diputado. Lo vuelvo a reiterar, yo creo que este proyecto ha mejorado muchísimo producto del debate legislativo y de las propuestas que ustedes han hecho. Segundo, lo
vuelvo a repetir lo que habíamos conversado en varias oportunidades y que yo creo que es bueno seguir insistiendo en eso. A nosotros como Ejecutivo nos interesa mucho la forma de cómo las familias se organizan. Y hoy día todos sabemos que las familias se organizan por comité, pero tiene sus cosas positivas y otras no tanto. Y entendemos que hay maneras distintas también de organizar a la familia a través de las cooperativas. Distintas las cooperativas de los años 60, sino que reformada la ley de acuerdo a lo que hicimos en este Congreso hace un par de años atrás. Y por lo tanto la forma de llevar adelante la organización de la familia, se dice técnicamente organización de la demanda, pero yo prefiero hablar de la organización de la familia, un poquito más humano, a través de cooperativas creemos que es una buena alternativa y un buen instrumento. Y por eso lo han dicho los parlamentarios, muchos de esta comisión, y estamos trabajando noticias en ese sentido. Y por eso tenemos planes pilotos para que las familias que se organicen en cooperativas funcionen. Y es bueno porque tiene un montón de atributos, pero principalmente por la permanencia en el tiempo. Normalmente el comité se agota con la entrega de las viviendas. La cooperativa sigue y tiene otros fines y objetivos distintos a la vivienda propiamente tal. Entonces produce una serie de beneficios positivos, sobre todo en el grupo de personas y de vecinos que habitan ahí. Y no solamente están asociados a un proyecto y que se juntaron todos, sino que las familias llegan por diferentes razones a esa cooperativa y obtienen su vivienda definitiva. Y por eso nos interesa mucho que funcione y que huele la fórmula de las cooperativas. Lo estamos impulsando y vamos a dar buenas noticias prontamente también en esa línea. Eso por un lado. Segundo, nosotros tenemos la posibilidad de otorgar préstamos, sí, los damos, para que se construyan viviendas. De hecho, también podemos dar garantía de nuestros bienes, los que son de nuestro patrimonio. Aquí lo que se está haciendo es que nosotros garanticemos, que es una facultad más, simplemente, que nosotros garanticemos el crédito otorgado por un banco privado o estatal, como puede ser el Banco del Estado, con bienes nuestros, que sería una facultad extra. Nosotros te entregamos préstamos y garantizamos con nuestros bienes. Aquí lo que estaríamos haciendo es que al diputado Urrutia le prestan plata y el Serviu garantiza con nuestro patrimonio la plata que le prestaron a él, que sería una modalidad distinta, una facultad extra de los Servius. Yo no sé si algún Serviu lo va a hacer, que es un asunto distinto, más allá de que exista la facultad, porque es bien complejo, porque es comprometer ya el patrimonio. Pero bueno, pero es una facultad más. Yo lo que les puedo decir es que, si usted me pregunta, con esto el Ministerio va a lograr destrabar que las cooperativas lleguen a acceso al crédito. No sé si sea la línea más es la posibilidad. No sé si los directores del servicio, por eso, yo no sé si el director del servicio de turno, el que sea, los de ahora o los de mañana, van a querer hacerlo. No sé si lo van a querer hacer, pero por un problema de que usted sabe que los directores del servicio y quienes son autoridades tienen comprometida la responsabilidad respecto de las decisiones que van tomando y la firma que ponemos. A todos nos pasa eso, entonces evidentemente a lo mejor no lo van a querer hacer. Pero sí existen instrumentos, diputados, respecto de el facilitarle la vida a quienes construyen viviendas, en este caso, o organizan a la familia, el facilitarle la vía, en este caso, acceso para que construyan esa vivienda, no solamente ponerla en un papel y hacer un llamado especial con subsidios, no, con préstamos y otras decisiones que se van haciendo. Esto es una facultad más, está bien. Si usted a la pregunta directa, ¿nos cambia la vida con esto? No, pero es una facultad, como se dice, facultad, y por lo tanto podrán o no podrán ejercerla. No es determinante para que impulsemos la construcción de vivienda a través de una manera distinta de organizarse, que son las cooperativas. No es determinante, pero si es una facultad que se aprueba, ¿qué le voy a decir? Yo no voy a... Está bien, es una facultad que va a estar. Eso. Sí, yo quisiera dar cuenta de dos cosas específicas con respecto a esta indicación, que no dice cooperativa, dice organismo sin fines de lucro, y en que el 100% de las viviendas que se construirán serán destinadas a beneficiarios del programa de subsidio de arriendo. Dentro de eso caben cooperativas y caben muchas otras fórmulas, caben fundaciones, caben un montón de cosas. Y lo otro que yo creo que la palabra clave de esta indicación es que se podrá. O sea, esto no está creando una fórmula de financiamiento, está diciendo que se puede y que en el fondo va a depender de las políticas que tenga el ministerio de turno. Eso. Diputado Urrutia. Mire, yo estoy de acuerdo con el proceso de cooperativas para
dar solución habitacional a grupos que se puedan organizar a través de esta institucionalidad para obtener una vivienda. Hay muchos ejemplos y hay algunos muy buenos, otros malos, pero yo creo que mayoritariamente son buenos. Hay un solo problema cuando se pide garantizar al serbio. Yo recuerdo que el serbio antiguamente garantizaba loteos. Cuando Servio o los antecesores de Servio hacían loteos, Servio los garantizaba. ¿Y cómo los garantizaba? Con una carta. Porque el municipio, para poder recibir el loteo, exigía una garantía por la urbanización no terminada. ¿Qué es lo que hacía el Servio? El director regional emitía un documento, una carta, decía, garantizo la terminación de la urbanización. Las municipalidades están llenas de cartas garantizando las obras de urbanización. Y nunca ha ejecutado ninguna. Ahí hay un ejemplo de que no funciona el sistema a través de que el Estado garantice una inversión tan importante como es la urbanización. Llenos de cartas de urbanizaciones que no se completaron y que después se han tenido que ir haciendo con distintos programas que el propio Estado ha hecho lentamente, pero nunca se garantizó una urbanización como yo creo que es lo que pretende el diputado Teler, que existe una garantía real, o sea que responda con si esa garantía, esa cooperativa fracasa, el Estado se meta la mano al bolsillo y termine las obras que inició la cooperativa. Con esa aprehensión, téngase presente más que nada, manifiesto que hay ejemplos ya de garantías por parte del Estado a través de los serbios que no han sido exitosas. No sé si sea la mejor forma de plantificarlo, pero yo no tengo ningún problema con que las cooperativas se hagan cargo de soluciones habitacionales o como una forma de organización para obtener una solución habitacional. Quizá a lo mejor el ministro podría decir si hay otra forma de expresar esa garantía. Sí, ministro, si quiere hablar, obviamente tiene la palabra, pero yo creo que estamos en condiciones de pasar a votar esta indicación. O sea, hay otras maneras, hay otras garantías. Por eso. Pero bueno, la palabra garantía. No, pues de eso se trata. Propongo que pongamos la indicación en votación. ¿Podrá otorgar préstamo o vamos a garantizar? En votación, diputado Bobadilla. Yo me quedo con la explicación que dio el ministro. Y la verdad es que esta es la segunda vez que la da respecto del mismo tema. La voto en contra. Diputado Calisto. A favor. Diputada Mix. A favor. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado González. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. No. Diputada Olivera. Presidente, yo me voy a abstener porque considero que dándole la mirada social que busca el diputado Teler, encuentro que es súper bueno, pero no quiero ser irresponsable con el tema de garantizar, porque entiendo también la explicación que da el ministro y me gustaría estudiar mucho más en profundidad cuáles son en el fondo las consecuencias que eso pudiese traer, así que me abstengo. Diputado Paulsen. Abstención. Diputado Telier. A favor. Diputado Rutia. Abstención. Diputado Winter. A favor. No, esa no. Sí, el diputado Norambuena. No, es un... Aprobada la indicación. 6 votos a favor. Ahora puede hacer algo más. 6 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Ya. Somos 11, se requieren 6. ¿Qué viene ahora? Porque esto estaba atrasado. Sí. Ya, seguimos. Seguimos. Ya, Volvemos a la página 59. Quedamos en la página 52. 52. Sí. Volvemos a los beneficios normativos. Lo último, presidente, lo último aprobado fue el artículo 85 de los diputados Urrutia y otros. Estamos en la página 52 del comparado. Y habíamos dejado pendientes si es que las indicaciones 107, 108, 109, 110... No, la 108 yo la retira. Y la 107 Sí. se había retirado. Ya. La 109... Quedamos hasta ahí. Eso fue lo último que hicimos. Sí, le acabo de decir que la retiré, diputado Castro. Y usted retiró la 107. Sí. ¿Ve? La que no estaba clara era la 109.
Y al establecimiento de otras condiciones para acogerse a los beneficios normativos de la zona, esta vez como el aumento de la puerta. Pero esto es lo mismo. Disculpen, voy a estudiar la 109 para evaluar el retiro. ¿Podría, Gonzalo? Perdón, es que lo que estaba en la 109 Ujú. es esto de las condiciones adicionales. El tales como son precisamente los literales que tiene el artículo 84, el aumento del aporte al espacio público, la ejecución de obras específicas en el espacio público, la obligación de destinar un porcentaje de la superficie a determinados usos o destinos. Eso quedaron en los literales del artículo 84. Entonces sería repetitivo. Es una Ya. indicación que se... Retirada la indicación. Pasamos a la 110 de la diputada Olivera. Sí, presidente, yo también la retiro porque esto ya quedó en los artículos anteriores, así que retirada. Sí. Ahora vendría la indicación 111. ¿Retira? Indicación 112. Ya. Para reemplazar, en el tercero, las zonas de integración urbana podrán establecerse respecto a sectores que cuenten con un instrumento de planificación territorial vigente o que no cuenten por esto. Por las zonas de integración social serán establecidas mediante la creación de un plan seccional, el cual modificará el plan regulador comunal vigente o creará un plan seccional exclusivo para las zonas de integración establecidas en caso de que el municipio en cuestión no cuente con dicho instrumento de planificación. Ya. Esta indicación, la 112, que en términos legislativos queda un poco descoordinada del resto del texto, pero es una idea sugerida por el diputado Urrutia durante la discusión, que tiene que ver con cómo resolver el conflicto que genera el establecimiento de beneficios normativos contra los instrumentos normativos mismos a los que se establecería, que es la idea del plan seccional. No, el autor soy yo, lo estoy explicando. Que es la forma, efectivamente, es tomar una buena idea del diputado Urrutia. En la 112, página 54. Hacían ellos iban a actuar en defecto. Mientras se modificaba el plan regulador, sabemos que el proceso de modificación es lento. 7 años. Por lo menos. Por lo tanto, mientras eso no se haga, sí permanece la atribución del ministerio, pero previa consulta al alcalde y al consejo. Entonces yo creo que fue zanjada esta duda. Y está en lo articulado anterior considerado. Sí, la verdad es que esta indicación al remitir esta idea de, bueno, ya las zonas de integración no, pero el establecimiento de beneficio normativo a una herramienta propia de la planificación comunal tiene más que ver con el artículo 184 que vamos a votar en unas indicaciones más atrás, que es el artículo donde se establece la posibilidad de que el plan regulador comunal establezca incentivos de norma dejar la urbanística. 112 pendiente hasta que veamos el 184. ¿Ya? Continuemos. Sí, la diputada Karin Luc presentó una indicación para agregar en el inciso final del artículo 85, luego el punto final que pasa a ser punto aparte lo siguiente. Y la indicación está en cada carpeta, está en las carpetas. Pero léala. ¿En qué página estamos comparados? No, Estaríamos... Es una hoja suelta. Sí. Léala. La indicación dice lo siguiente. Con todo, los criterios aplicados a la mencionada regulación de los beneficios o incentivos referidos a la política pública de integración social que establece la ley deberán velar siempre porque las personas residentes de las distintas zonas, objeto de beneficios o incentivos, vean atenuado o mitigado el fenómeno de la gentrificación. Pero perdón, el artículo 85 está votado y aprobado.
quiere agregar un inciso final del artículo 85. Ya lo votamos en la sesión anterior. Pero ¿y por qué no se puede presentar una indicación que agregue un inciso? ¿Sí? Una nueva indicación, claro. De la diputada Karin Luc. Yo propongo que la votemos a menos que el Ejecutivo quiera referirse a ella. ¿Ah? Diputado Cast. ¿Alguien representante de la diputada o algún diputado que haya conversado con ella para... Sí, hay cuál es el espíritu de una la- asesora de la diputada que está Ah. presente, le vamos a dar la palabra. Si están todos de acuerdo. ¿Quieres presentar su indicación? Para que le explique. Habría que definir gentrificación en algún instrumento legal. Buenas tardes, mi nombre es Egle Zavala, soy la asesora de la diputada Karin Luc y ella se excusa porque en este momento está votando en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en particular un proyecto. Mire, básicamente es dejar en claro que la gentrificación es un proceso por el cual la población originaria de un determinado barrio o sector es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor, que es, por ejemplo, un caso, esto he explicado muy brevemente, por ejemplo, el caso que pasa con los adultos mayores y el alza de las contribuciones en ciertos sectores. Y por lo tanto, la idea de la diputada Karin Luc es que la integración social no puede ser concebida como una política pública, en el fondo que solo se preocupe de traer personas a ciertos barrios que ya tienen una infraestructura adecuada para alcanzar niveles de calidad de vida razonables y viceversa, sino que también se debe considerar el evitar que quienes ya están en estos barrios, por las razones ya esgrimidas, tengan que dejar de residir en ellos. Eso es básicamente, es para que quede en la historia de la ley la intención de la diputada Luc. ¿Ministro? Es bien corta, así que podríamos pasar a votarla. Diputado Cast. No, solo hacer un comentario que yo creo que acá el concepto de gentrificación, que por supuesto es un proceso y un concepto muy ya reconocido por la lengua española y muy estudiado en términos de lo que ha sucedido en distintas ciudades, en el caso de la integración social se produciría justo el fenómeno contrario, digamos, que es integrar viviendas sociales a zonas de alto estándar urbano. Por lo tanto, sería el proyecto, o sea, el fenómeno opuesto a la gentrificación, que ocurre al revés en zonas deterioradas históricas, donde llegan y se convierten en un lugar atractivo para inversiones y para proyectos caros. No sé, lo que ha sucedido en Argentina, en Puerto Madero, en Chile, no sé si hay muchos casos, pero sí, efectivamente, en la Vía San Luis, que es lo que ocurrió en Las Condes, por ejemplo, sucedió ese fenómeno. Pero yo creo que es bien distinto lo que se está discutiendo en este proyecto y en estas prerrogativas que se le entregan al Ministerio para poder aplicar integración social. Pasamos a la votación entonces, de la indicación de la diputada Luc. Yo creo que si me... Pero es que no, pues si le he dado la palabra, le estoy mirando con cara de si quiere... Yo creo que, encontrando la razón al diputado Cast en su argumentación, creo que no está de más que justamente el espíritu de este proyecto es todo lo contrario. De hecho, si existiera un antónimo de la gentrificación, se supone que este proyecto de eso se trata. Pero efectivamente podría darse. Entonces no está de más que el proyecto aclare que su intención es esa y no la contraria. Yo no tendría problema con aprobar esta indicación. Gonzalo, por favor. A ver, el tema, bueno, nosotros estamos conociendo la indicación ahora, entonces tampoco es que haya una opinión que hayamos trabajado con mucha detención. Pero primero, bueno, el tema de la gentrificación como concepto también tiene sus interpretaciones. O sea, no hay una opinión unánime respecto a qué significa gentrificación, porque en estricto rigor apunta a la llegada de hogares de ingresos mayores a un sector donde hay hogares de ingresos menores. Y si esa gentrificación no necesariamente siempre va acompañada de expulsión de los habitantes originales, ¿ya? Y me da la sensación, por cómo lo planteaste, que se está preocupando de la gentrificación con expulsión, pero la gentrificación es la llegada de hogares de ingresos mayores y que eso puede ser beneficioso también para el sector y no necesariamente generar la expulsión. Y ahí igual también concuerdo con el diputado Cast que esta es la llegada de familias de ingresos menores a donde hay familias de ingresos de sectores medios, etcétera. Por lo tanto, es raro que esas familias residentes se vean expulsadas
como consecuencia los beneficios normativos. Creo que es un poco inverso el proceso y no lo veo tan claro el dejar inserto esta idea. Me parece pertinente que se haya presentado la indicación, es bueno que quede también en la historia de la ley, pero no sé si genera una discordancia con el resto del articulado. Tengo mis dudas y habría que verlo con más detención. Diputado Urrutia. Entendería el fenómeno de gentrificación, algunos lo entendemos como un fenómeno de renovación urbana, más como algo que negativo, algo positivo. Sobre todo, y de hecho en muchos barrios se usa el concepto de renovación urbana en las modificaciones de los planos reguladores para aumentar la densificación, para mejorar un barrio deteriorado. Entonces, precisamente yo creo que este proyecto apunta a la dirección contraria a la indicación, por lo tanto no estoy de acuerdo, creo que hay un error al plantearla. Así que no me parece, yo por lo menos no la apoyaría porque no entiendo que vaya a mitigar un fenómeno que por sí me parece que es positivo, que es la renovación urbana, entendida la gentrificación como un proceso de renovación urbana. Diputada Mix, y después voy a tratar de proponer una solución. En la misma línea, yo creo que además una de las características que se plantean, y muy parecido a lo que dijo el diputado Kass, que además ese proceso hace elevar los costos del territorio. Y eso puede ser beneficiario para quienes llegan allí, en términos de que están invirtiendo en algo que en la práctica va a tener, en el caso que lo quieran vender, más valor, ¿no? Va a subir más la plusvalía, exactamente. O sea, desde ese punto de vista puede ser que quien quiera comprar en un lugar con estas características, el valor de su vivienda ya abultada en estos tiempos para todos, va a tener un valor adicional, pero habría que tener el cuidado de que ese valor efectivamente no sea una traba al inicio, sino que se transforme en definitiva en un valor posterior de haber tomado la decisión de vivir ahí. Se entiende un poco, ¿no? Y creo que ahí habría que darle una vuelta, porque no sé qué disponibilidad de territorios reales tenemos que vayan a poder cumplir con esas características después. Bueno, es el... Sí. Sí, Bueno. yo quisiera decir que el diputado Urrutia tiene razón en algo, que es que la expresión gentrificación ha mutado en su uso, en el sentido de que originalmente era mejorar un barrio, y hoy en día se usa, y creo que está usada acá, como los efectos negativos de la gentrificación, que en general es la expulsión por no poder pagar en el barrio en que no poder pagar los costos del barrio en el que se vivía tradicionalmente. Claro, entonces si dijera, por ejemplo, incentivos vean atenuado o mitigado el fenómeno de la expulsión por gentrificación, yo creo que no está de más que quede claro que el espíritu de la ley es que eso no ocurra. Y no considero una locura que esto ocurra. Es que ojo, porque vamos a llevar las dos cosas. Y llevar inversión pública a barrios malos, que ahí se podría llegar a generar el proceso de identificación. Pero aquí se está hablando de los beneficios normativos que se están dando solamente en aquellas zonas de barrios deteriorados, o sea, barrios favorecidos. Votemos. Votemos. La indicación. La indicación de la diputada Luc. Quizás con otra reacción, pero no con la. Diputado Bobadilla. Pero espera un poco. Diputado Urrutia, ¿quiere hacer una sugerencia de...? No, no puedo hacerla. No la puedo hacer yo. Ni usted tampoco. Porque podría ser otra y votamos eso. No. Diputado Calisto. Diputada Mix. Pero duró poco Calisto. Más tengo. Diputado Espinosa. En contra. Diputado García. Diputado González. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. Contra. Diputada Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Delier. Abstengo. Diputado Urrutia. En contra. Presidente. Por favor. Con cariño para la diputada. Rechazada, presidente. Ya. Sigamos. Y avísela de la diputada Luc que es la defendió. ¿Qué página nos vamos? Estamos en la página 56. Y pasamos a la
Uy, aquí 57 allá. Estamos en el numeral 5. Sí, numeral 5. Página 56, sí. Página 56 de temporada. Sí, la verdad, hay permiso, presidente, voy Sí. a explicar el Sí, pero numeral, aquí el numeral ¿se cree que 5. lo pasamos? ¿Ah? Sí, lo que pasa es que aquí en el proyecto de ley original se modificaba, se intercalaba una frase en el 183, pero también se incorporaba un artículo 183 bis. Y en la revisión, cuando presentaban las indicaciones, la verdad es que apuntaban a lo mismo y tenía más sentido quedarse con el 183 bis como un artículo cerrado que se va a estar a sí mismo y que el 183 no tuviera modificación. Por eso la indicación 113 era para eliminar el numeral 5 de nuestro proyecto original. Por lo tanto, nos retractamos de una modificación que ya no va, digamos. Y el diputado Telier pidió eliminar el mismo numeral 5. Entonces, no sé, ahí teníamos una coincidencia. En la 113 y 114 coincidimos con el diputado Telier en no modificar el 183. Me sorprende. Ya. Resuelto eso, diputado Telier. Sí, diputado. Unánime, correcto. Unanimidad. Para eliminar. Para aprobar. Para aprobar la resolución. Para que se elimine. ¿Pido la unanimidad entonces? Aprobado. Aprobado. Sí, aprobado. Está bien. Pero necesito ver que me está votando. Anda inspirado. Me siento al lado de Guti despierto. Ya, y después viene la 127. Y vuelo. Presidente, ¿pongo el 183 bis? Ya. En la indicación 116, página 57, se propone reemplazar en el numeral 6 el artículo 183 bis propuesto en nuestro proyecto de ley original por el siguiente. Artículo 183 bis. Los planes reguladores intercomunales podrán establecer beneficios de normas urbanísticas para proyectos de viviendas integradas en lugares determinados en los mismos términos referidos en los artículos 83 y 84 de esta ley. Y quisiera leer el 120 a continuación porque son dos incisos del mismo artículo. Con todo, mediante el plan regulador intercomunal o comunal no podrán establecerse disposiciones que anulen o restrinjan los beneficios de normas urbanísticas establecidos en conformidad a los artículos 83 y siguientes de la presente ley. Entonces esto lo hablamos en la discusión en general, cuando se presentó el proyecto también, de esta idea de descentralizar también esta facultad de otorgar beneficios de norma urbanística. La ley del 2014 le dio esa facultad al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En los artículos 83, 84 y 85 establecimos cómo tenía que ser el ejercicio de esa facultad, qué condiciones se podían pedir, etcétera. Y aquí se está estableciendo que esa misma facultad también la puedan tener los planes reguladores intercomunales, con lo cual se está otorgando una facultad al gobierno regional para que en una mirada de ciudad, por sobre las comunas, también pueda establecer estos beneficios de norma urbanística. Y en el inciso segundo que leí, lo que plantea es que cuando el plan regulador intercomunal o el comunal, porque el 184 que vamos a ver más adelante también permite que otorgue beneficios normativos, no pueden establecer disposiciones, y aquí tiene apellido qué tipo de disposiciones, que anulen o restrinjan los beneficios de una norma urbanística establecida conforme a los artículos 83 y siguientes de la presente ley. ¿Esto qué busca? Y de hecho ha sido algo que se planteó, no sé si aquí diputados presentes que fueron a un seminario el lunes de las sugerencias de la Universidad Católica respecto del proyecto, y ellos también plantearon que ojo con los beneficios normativos porque la municipalidad puede reaccionar ante eso y bajar la norma precisamente para anular el polígono con beneficios que haya establecido el Estado. Entonces, para contrarrestar ese cambio de norma que anule o restrinja los beneficios que van hacia la integración, se establece ese inciso. No significa que el plan regulador comunal no se pueda cambiar. Lo que pasa es que si se va a cambiar, tiene que ir en la misma línea de integración que los beneficios normativos. Si los beneficios normativos permitieron construir un poco más a cambio de un porcentaje de integración, si el plan regulador comunal se cambia, no puede decir, bueno, los mismos metros cuadrados, pero sin integración, porque significó que anuló el beneficio del polígono. Puede quizás aumentar más la norma si quiere, lo importante es que se mantenga la integración como concepto. ¿Ya? Entonces dice que no puede establecer disposiciones que anulen o restrinjan, no que no pueda establecer otras disposiciones. El punto es que cuando se establezcan otras disposiciones sean compatibles con esa integración social. ¿Palabras sobre el punto o procedemos a la votación? Votación. En votación. En votación. A favor.
Diputado. Vamos a votar, aprobar. Es la indicación 116. Diputado Bobadilla. Diputado Calisto. Diputada Mix. La 116. 16. 116. 116. ¿Cuál es? ¿Qué acaba de leer? Se caen las de 116 es el que faculta a los planes reguladores intercomunales para establecer beneficios de norma urbanística para proyectos de vivienda integrada en determinados lugares del ámbito del plan regulador intercomunal, con lo cual se le faculta al gobierno regional, que es quien finalmente aprueba el plan regulador intercomunal. Eso es el inciso que estamos votando ahora. Pero, perdón. Es que tengo una confusión con respecto a lo que ya habíamos votado. Sí. Porque dice, los planes reguladores intercomunales podrán establecer beneficios de norma urbanística de proyectos de vivienda integrada en lugares determinados, en los mismos términos referidos al artículo 83 y 84 que ya votamos, que son solamente referidos a la ley 20.071 y al reglamento de vivienda económica. Que esa remisión que hace este artículo es en los mismos términos, en el sentido de podrán establecerse beneficios de norma urbanística condicionados necesariamente a la inclusión de un porcentaje de viviendas con subsidio y del cumplimiento de otras condiciones adicionales, tales como el mejoramiento del espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las normas urbanísticas que puede establecer el plan regulador intercomunal? El coeficiente de constructibilidad, de ocupación de suelo, los incisos que aprobamos en el artículo 83 y 84. El encabezado del 83, que dice el Ministerio en uso de la facultad conferida por el 20.741, esa parte no es aplicable a esto, porque lo que está diciendo el 183 bis es esa misma facultad que está para el Ministerio en el 83, la tienen también los gobiernos regionales por este artículo 183 bis. Es hacer asimilables las dos herramientas. Diputado Bobadilla. Ya, ok. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado González. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulson. Diputado Telier. Diputado Rutia. Diputado Winter. En contra. Diputado González. Aprobada la indicación 116. 8 a favor, 2 en contra y una abstención. Sigamos. Ya, entonces las indicaciones 117, 118, 115, 117, 118, 119 ¿se rechazan? ¿Cuáles? Las que vienen después. ¿Por qué? ¿Está hablando de otra cosa? O vamos preguntando. O sea, la 117 lo único que hace es que agrega que sean mesas de vivienda con las comunas, que participan las comunas. Sí, no, se cae. Sí. Entonces, la indicación 115. Y la otra, espera, déjame. ¿Cómo? Sí. Lo decía por si la quería retirar. Se caen hasta la 119. El 119 es para eliminar. Es para eliminar esto. Es otra cosa. ¿Para eliminar qué? Para eliminar el numeral 6 del proyecto de ley original. Que dice, en caso de discordancia entre las disposiciones del plan regulador comunal y los beneficios o incentivos, la norma establecida por el plan regulador intercomunal primarán estos últimos. Lo reemplaza. En la indicación que presentó el Ejecutivo, ese inciso ya no existe. Sí, sigue viviendo, pero... No, bueno. Claro, o sea, se reemplazaron dos incisos por uno. Eso. Además que es innecesario, porque los planes de instrumento de organización territorial son jerárquicos. El plan intercomunal considera una condición que tiene que asumir obligatoriamente por ley el plan regulador comunal. Eso es. Entonces
Entonces se caen 116, 117, 118 y 119. Así es, así es. Sí, dale. Una consulta respecto a la definición. En ninguna parte, bueno, me enchufo en el proyecto, me salgo, me ha tocado reemplazar en momentos distintos, pero no está definida en las zonas de integración urbana en ningún espacio, en ningún inicio. Ya no las menciona el proyecto. Es que por eso, exacto, por eso, porque ahí entonces me queda en el aire, por eso lo preguntaba. ¿Se cambia entonces por vivienda integrada en determinados lugares? No. Lo que antes era el establecimiento de zonas de integración, ahora se llama establecimiento de, pongámosle, polígonos en donde se aplican beneficios normativos. La expresión zonas de integración ya no existe en ninguna parte del proyecto. Ah, ya, perfecto. Existe, pero en una ley anterior. Existe, pero en una ley aprobada no, es que precisamente por el gobierno anterior, lo que justifica por qué éramos oposición. Es que precisamente en la ley anterior lo que dice es que el Reglamento Especial de Vivienda Económica, que es el que una modificación que se publicó hoy, establecerá la categoría de proyecto de vivienda integrada y dice: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá otorgar beneficios de normas urbanísticas a dichos proyectos en lugares determinados. Entonces, eso es lo que dice la ley. Y esta ley recoge esa atribución y dice: en uso de la facultad de establecer beneficios normativos para proyectos de vivienda integrada, se podrán condicionar los beneficios a tal y cual cosa. Por eso ya no habla de zona de integración urbana, sino que está recogiendo la misma jerga que ocupa la ley del 2014. Eso. O sea, este proyecto ya no establece beneficios normativos, solo te recuerda que ya estaban establecidos. Ya, sigamos. Ahora, claro, sería la indicación 120. Es que por eso, ¿se votaron juntas cuando se votó el 116? ¿No se votaron? Ya. Se votó la 116. Ok, entonces la 120 es la que yo leí, es que yo me adelanté quizás a leer las dos juntas, pero era para que se entendiera el concepto, pero la 120 dice: con todo, mediante el plan regulador intercomunal o comunal, no podrán establecerse disposiciones que anulen o restrinjan los beneficios de norma urbanística establecidos en conformidad a los artículos 83 y siguientes de la presente ley. Eso. Sí. Esta. ¿Qué? ¿Podrías mencionar tú que son exactamente lo contrario? ¿Vas a leerla? La indicación 121 del diputado Winter dice: con todo, el plan regulador comunal, el plan regulador intercomunal o comunal podrán establecer nuevas zonas de integración social que anulen las zonas de integración social definidas en conformidad a lo establecido en los artículos 83 y siguientes de la presente ley. Estaba para poder tener todos advertidos que está en la misma idea, pero justamente al revés. No, son justamente lo contrario. La primera, la primera establece que puede efectivamente una situación de discordancia entre quien establece el beneficio normativo, es decir, el Ministerio, y quien establece los instrumentos de planificación territorial. En caso de discordancia, prima el Ministerio en la primera. En la 121 dice todo lo contrario, que quien establezca el plan intercomunal o quien establezca el plan comunal puede sobreponerse al beneficio normativo. Mi indicación se trata de lo siguiente: si toda una comuna y su alcalde y sus concejales están todos de acuerdo con que no se establezca un determinado beneficio normativo, tienen la posibilidad de impedirlo. Es que eso sí. Es que mi argumento ¿Está reemplazando a alguien? Sí, la diputada Misa, la diputada Castillo. Ya. Yo tomo la votación y tú leí la indicación, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a
A votar entonces la indicación 120. Diputado Badilla. A favor. Diputado Calisto. Diputada Mix. En contra. Diputado Espinosa. A favor. Diputado García. Diputado González. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Telier. Diputado Urrutia. A favor. Presidente. ¿8 a favor? ¿4 en contra? Aprobada, presidente. ¿Se cae el acto induro? Eso es lo que no... En la página 58, ahora vendría la indicación 122 de los diputados Kass y Calisto. Pero presentó una... Sí, diputado Kass, por favor. Gracias, presidente. Acá lo que realizamos es tratamos de perfeccionar la redacción de la indicación que está hoy día en su comparado y está en un papel anexo que también fue entregado, entiendo, a todos los parlamentarios. Y esta indicación hay que entenderla en el contexto de lo que alude toda esta parte del articulado que se ha presentado en el mensaje y después en las indicaciones del Ejecutivo, en el sentido de establecer que cuáles son las condiciones con las cuales los planes reguladores intercomunales pueden definir o pronunciarse o intervenir respecto a estos incentivos normativos y cuáles son un poco los parámetros, siempre en el espíritu de consagrar integración social. En ese contexto, nosotros definimos una intervención, una indicación a un artículo que no es precisamente el 183 al cual está aludiendo y acabamos de aprobar, sino un artículo que está anterior dentro de la Ley General de Urbanismo, que es el artículo 162, pero está en la misma línea, y se enmarca también dentro de la situación que existe hoy día respecto a los planes reguladores que por distintos medios y por distintas herramientas pueden excluir cierto tipo de actividades que un poco ustedes han visto, ha sido un poco mi lucha en este proceso que tiene que ver con los jardines infantiles, en los establecimientos de larga estadía y centros diurnos para adulto mayor. Entonces se incorpora una indicación al artículo 162 que justamente habla de eso. Y lo leo completo para que puedan entenderlo. Voy a leer desde el cuarto párrafo de este artículo que dice: en las viviendas económicas podrán también instalarse un pequeño comercio. Esto se marca dentro de la ley de FL2 que define todo un marco y condiciones para desarrollar los proyectos de viviendas económicas. Y bueno, en las viviendas económicas podrán también instalarse un pequeño comercio sin perder las franquicias otorgadas por el decreto Fuerza Ley número 2 de 1959 del ministro de Hacienda, cuyo texto definitivo fue fijado por el decreto supremo número 1101 de 1960 del Ministerio de Obras Públicas, siempre que su principal destino subsista como habitacional. Con todo, no podrán acogerse a la disposición anterior los comercios que tengan por el objeto el expendio y o venta de bebidas alcohólicas, el establecimiento de juegos electrónicos, salones de pool, juegos de azar, la exhibición de videos u otros que provoquen ruidos u olores molestos. Y a continuación hay una frase que dice: y demás cuyo giro esté prohibido por ordenanzas locales y municipales. Esto permite que no se respete el origen y el espíritu original de la ley del DFL2 que permitía
combinar usos en una misma unidad constructiva, en este caso de equipamiento de pequeño comercio, almacenes de barrio, peluquerías, bazares y otras cosas, al dejarle el espacio para que las ordenanzas municipales prohíban el giro. Entonces hoy día hay muchos centros, muchos proyectos que no pueden desarrollarse con este equipamiento complementario menor. Ya leí con todas las excepciones que tiene, que no se puede ni venta alcohólica ni una serie de cosas que afecten el barrio, pero que hoy día se están excluyendo, incluido el giro también de jardines infantiles y centros de estadía de adultos mayores, en donde hoy día, dada la escala que se han desarrollado muchos proyectos en grandes ciudades sobre todo, se podría perfectamente combinar y cohabitar en un mismo proyecto centros de estadía que tienen un giro comercial o un jardín infantil que tiene un giro comercial con la vivienda. Entonces esa es la indicación. Se está proponiendo que se retire la frase que dice y demás cuyo giro esté prohibido por las ordenanzas locales y municipales, es decir, se respeten el equipamiento menor en estos proyectos que son de alguna manera complementarios, y en ningún caso se pueda limitar la presencia de estas dos actividades que en mi opinión son muy necesarias para poder generar mayor inclusión en las ciudades, que son los jardines infantiles y los centros de adultos mayores. Sí, bueno, es una indicación que quizás no tiene vinculación directa con la idea original del proyecto, pero atendido a la incorporación de la inclusión social y la preocupación por los adultos mayores, etcétera, se entiende el sentido que expuso el diputado. Claro, la frase de más cuyo giro esté prohibido por ordenanzas locales o municipales, claro, deja abierta la puerta de que la ordenanza pueda eventualmente prohibir estos usos que apuntan hacia la inclusión social. Por lo tanto, dejar claro que esa ordenanza no lo pueden limitar parece pertinente. Igual está hablando de pequeños comercios y eso en estricto rigor no son comercios, pero quizás está quedando la puerta abierta para que hubiera ordenanzas que intentaran limitar estos usos, que limitarlos implica una restricción a la inclusión social, y en ese sentido parece pertinente la indicación. Claro. Por eso, el diputado lo plantea como... Presidente, esto que están diciendo y discutiendo en este minuto ya está en las ordenanzas de construcción. Porque se pueden hacer, me acuerdo que fue una larga discusión, que si había un taller, no se podía poner por eran ruidos molestos, hay que ver a la Junta de Vecinos, se había malos olores por las papas fritas y todo este cuento. O sea, esto está absolutamente normado. Esa es la única la que está diciendo. Está normado, pero todavía existe este resabio que se ocupa. Ese es un resabio. ¿Es un resabio? Bueno, nosotros estamos aquí tratando de sacar ese resabio que queda de bloqueo para que ocupe esta actividad. Diputado Urrutia. Presidente, a los autores de la indicación, yo creo que aquello que tiene que ver con los jardines infantiles, centros de adulto mayor y atención diurna, me parece bien, pero agregar la parte comercial, que como dice el diputado García ya está integrada, no tiene sentido. ¿Por qué no ajusta su indicación y lo dejamos solamente con la segunda parte de lo que, como usted ha dicho, ha sido su preocupación principal, que tiene que ver con los jardines infantiles y los centros de adultos mayores? Sí. No, es que, a ver, en el fondo este proyecto, en un sentido amplio, no busca solamente integración de integración social en un sentido de grupos socioeconómicos, también hemos hablado de la integración de usos dentro de la ciudad. Y en ese sentido hoy día se está generando a través de esta pequeña frase que queda, que es contradictoria. Yo estoy de acuerdo con el diputado García, que es contradictoria con lo que hoy día se ha normado y se ha tratado en general. De hecho, el DFL2 siempre nace con este espíritu de que haya menos desplazamiento en las ciudades y haya un equipamiento complementario menor en los mismos proyectos. Y siempre se hizo así, hasta que en un momento, en la década del 80, algunos municipios empezaron a restringir y a tomarse de esta frase y demás cuyo giro esté prohibido por ordenanzas locales, que no permiten ninguna actividad comercial y les niegan las patentes. Y si ustedes se fijan, en la mayoría de las ciudades ya los proyectos que hay de DFL2 no tienen estas placas comerciales ni tienen estos pequeños almacenes de barrio. Entonces se ha generado una segregación de usos en muchos barrios nuevos, sobre todo, que ha hecho que aumenten los desplazamientos, el atochamiento. O sea, esto, yo creo que esta frase que se ha ido utilizando progresivamente por distintas ciudades para bloquear esta integración,
me parece que es un resabio que perfectamente se podría sacar y está en el espíritu de la ley que estamos planteando. No es solo una integración social socioeconómica. Por eso que creo importante también erradicarlo. Porque además es contradictorio con lo que dice la ley misma. Si la ley dice que se puede permitir un pequeño comercio y a continuación dice, pero la municipalidad puede prohibir aquello que esté prohibido por su ordenanza local. Entonces, si prohíbe un almacén, por mucho que lo diga el DFL2, que es su corazón, no se le permite por la patente, se le niega la patente. Y bueno, ¿para qué decir cuando esto llega al caso de los jardines infantiles y los adultos mayores? Yo creo que pienso que la interpretación que está dando el diputado Casa al objeto del proyecto se sale un poco del espíritu de la matriz del proyecto. O sea, no tiene nada que ver con la idea de matriz. O sea, entendería y que se aproximaría a esto al sentido de la integración cuando incorporamos los jardines infantiles y las casas de acogida de adultos mayores, pero ya a creer que la integración tiene que ver con integración de carácter de equipamiento comercial, porque eso es lo que está planteando, que haya equipamiento comercial en cada una de las unidades o edificios que se destinan a edificios de integración, eso es otra cosa. Ahora, lo que quiero decir es que normalmente las ordenanzas municipales nacen de la misma comunidad. Son ellas las que recurren a los municipios y los consejos para pedir que a cierta actividad que puede ser nociva, que puede ser contaminante, que emite ruidos molestos, olores y otras cosas, nos quedan o se autoricen dentro del equipamiento de la misma unidad habitacional. Y sí, bueno, pero y además está dicho en la ordenanza, pero dejémosles también a los municipios que tomen ciertas decisiones, porque este proyecto lo que hace es centralizar en demasía, a mi juicio, la decisión del Ministerio de Vivienda para definir esta zona. Entonces no le estamos dejando al municipio ninguna capacidad para decir, mire, de acuerdo que ellos van a recibir de sus comunidades, no nos parece que este tipo de equipamiento esté en esta zona, porque usted lo que está obligando es que además ese equipamiento esté dentro de la misma unidad habitacional. Yo no me niego a que ese equipamiento que usted plantea, que es equipamiento comercial y que todos los alcaldes persiguen, esté dentro del barrio, pero no necesariamente que en el piso zócalo de tu edificio tenga un local que vende abarrote o que vende papas fritas o que vende otra cosa, no sé. Entonces, yo confiaría en el criterio de los concejales y los alcaldes que definan mediante una ordenanza, cuando lo hacen, y a petición de los vecinos, mayoritariamente surge esto, la prohibición de algún tipo de equipamiento dentro de un conjunto habitacional destinado a integración. Y me allano completamente y comparto la parte que tiene que ver con los jardines infantiles y los casas de acogida de los adultos mayores, pero creo que usted está extrapolando en demasía de la integración, la idea matriz del proyecto al incorporar equipamiento comercial. Me parece que no está en la idea matriz del proyecto. Sí, no sugerir que si lo podemos votar por separado y bueno, reiterar que efectivamente sí, en este proyecto se ha hablado mucho de zonas que no tienen equipamiento y que han quedado también segregadas en términos de uso y se ha ido concentrando distintas zonas de actitud comercial, de oficinas, donde no están provistas de un equipamiento mínimo que estaba consagrando en el espíritu original del DFL2 que consagró para las viviendas económicas. Eso es todo lo que digo. Pero votémoslo por separado, creo que es la más Rosy no le panó. Secretario, ¿podría leer el párrafo el primero? Diputado Cast, ¿podría ser explícito en hasta dónde llega la primera votación? Sí, correcto. En el mismo artículo 162 hay dos propuestas. Una es la que tiene que ver con eliminar esta restricción que utilizan las municipalidades para el pequeño comercio en proyectos de DFL2, que dice a continuación de u otros que provoquen ruidos, olores molestos, punto, y demás cuyo giro esté prohibido por ordenanzas locales o municipales. Eso se propone retirarlo, eliminarlo de la ley, y a continuación votar el punto seguido que dice las ordenanzas locales o municipales en ningún caso podrán limitar la presencia de jardines infantiles, establecimientos de larga estadía y centros diurnos de adulto mayor. Para eliminar y demás cuyo giro esté prohibido por ordenanzas locales o municipales. En los DFL2.
Diputado Badilla. Solo para los diputados. Diputada Mix. La primera, estamos solo votando la primera, Para ¿no? eliminar. Sí. No, esa no sí. es esta. Yo me voy a abstener en la primera, sí. Y la segunda me parece que está bien. Diputado Espinosa. Sí. La primera, solo la eliminación. Sí. Diputado García. Diputado González. A favor. Diputado Jarpa. Abstención. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. A favor. Diputado Telier. Abstención. Diputado Urrutia. En contra. Diputado Presidente. Abstención. Rechazado, presidente. No hay quórum de aprobación, ni de rechazo ni de aprobación. Vamos a la siguiente parte. 4, 2, 6. 4 por la aprobación, pero permiso por su intermedio, presidente. Pero no hay. Pero Ya. no hay quórum. Pasamos al segundo parte. Porque cierra Vamos el al día. segundo. Ahora lo de los jardines, ¿cierto? Sí. Ya, ahora sí. Ya. Está clara. Léela. O que la lea La señora secretaria. A continuación del punto seguido, la página 58, al pie de página, está copiado, tratamos de hacer un resumen del artículo 162. Ahí está el inciso quinto. Entonces, para agregar a continuación de ese punto final del inciso quinto, lo siguiente. Las ordenanzas locales o municipales en ningún caso podrán limitar la presencia de jardines infantiles, establecimientos de larga estadía y centros diurnos de adulto mayor. ¿Estamos bien? Sí, hay que preparar el futuro. Estamos ya. Sí, no existe. La preocupación que tiene ese. No, a ver. No, porque eso no pueden quedar en cualquier. Sí, pero siempre y cuando cumpla con las condiciones. Tiene que cumplir con las condiciones urbanísticas de ese sector. No, pues dice que la ordenanza no puede. Sí, pues, pero no puede prohibirlo, pero aunque si lo autoriza, tiene que cumplir con la normativa urbanística para esa zona. Sí. Es la presencia. La presencia. Pido la unanimidad para la segunda parte de la indicación del diputado Gas. A favor. García, González, Jarpa, Vamos a la 59. Olivera, Paulsen, Telier, Urrutia y Villa. No. Son entonces 2. ¿Tiene eliminado? Parece, pero el 123 se había aprobado. No. Espérame, que hay otras No, presentadas. yo creo que el 123. 122 y 123 ya están vistos. Sí, han visto. ¿Cierto? Y el vocalista para retirarlo. 123 la retira. 122 y 123. Sí, lo acabamos de legislar. Retirado. 124 no. Sí, pero está en otra, o sea, está de más esa indicación. Ya, 124. Ya. Indicación 124. Para incorporar los siguientes incisos décimo, undécimo y duodécimo al artículo 162. Las viviendas económicas podrán tener la categoría de inclusivas cuando su superficie edificada no supere los 70 metros cuadrados por unidad de vivienda. Su diseño sea conforme a los principios de la accesibilidad universal que se encuentren determinados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y estén destinados al uso de adultos mayores o personas con discapacidad. Además, deberán cumplir con un programa arquitectónico que contemple como mínimo 3 recintos, sala de estar, dormitorio y un baño. Las viviendas inclusivas deberán ser identificadas en el permiso de edificación y recepción final
y recepción final municipal respectivos, y deberán ser ocupadas por personas naturales mayores de 60 años o que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Dichas viviendas, en virtud de su función social y por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y solo podrán ser enajenadas por personas naturales mayores de 60 años o que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, y por personas jurídicas sin fines de lucro que destinen su uso a adultos mayores o personas con discapacidad, asegurándolo mediante la constitución de un usufructo. Le voy a dar la palabra al diputado Cas si quiere referirse a su indicación o al Ejecutivo para que... O al diputado Calisto. Diputado Calisto, fue usted. Ya, diputado Cas. Gracias, presidente. Bueno, esto también va un poco en la misma línea de lo anterior. Estamos tratando de generar una mayor inclusión en los distintos proyectos que se desarrollan de vivienda, por supuesto en las distintas zonas donde hoy día los adultos mayores y las personas que no pueden aspirar a las ofertas que existen en el mercado, en cuanto a que hoy día la gran mayoría de los barrios bien atendidos, con buen equipamiento urbano, tienen oferta en donde la densidad y los metrajes permitidos en general se utilizan para viviendas de alto estándar y se utilizan para viviendas del mercado común. Y los adultos mayores no tienen ninguna posibilidad de incorporarse al mercado porque no hay una oferta disponible para ello. Y los dos principales herramientas o elementos que hoy día están restringiendo eso a través de los planes reguladores es la restricción de densidad, que obviamente que las inmobiliarias la utilizan completa para hacer cada una de las viviendas caras, y también la constructibilidad, porque también los metros cuadrados los destinan a viviendas para la venta del mercado común. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es generar un programa específico para personas, adultos mayores y gente con discapacidad, con una vivienda tipo, una tipología menor, pero la única forma de que éstas se puedan integrar al mercado es dejándolas fuera de las normas y de las restricciones que hoy día tienen los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores. Es decir, permitirles que estas tipologías de 70 metros cuadrados, primero, dado que son varias unidades pequeñas, no se cuenten dentro de la densidad. Entonces le estamos poniendo un tope de un 20%, o sea, es decir, hoy día que, por ejemplo, en los edificios de FL2 tienen un premio en constructibilidad de un 20%, ya por ley general, digamos, por ley automática. Ese 20% hoy día se puede utilizar solamente para áreas comunes y estacionamiento. Lo que estamos proponiendo nosotros es que haya un 20% adicional que se pueda utilizar para viviendas de adultos mayores y personas con discapacidad sin que se cuente, tal como hoy día se le está entregando este regalo para áreas comunes, se le puede entregar también para esta tipología nueva de vivienda. Y creemos que es la única forma de poder generar un mercado paralelo donde quepan estas tipologías y para estas personas en todas las zonas de la ciudad, que hoy día están marginadas por el mercado. Ese es básicamente el espíritu de esta indicación. Sí, a ver, si bien cuando hablamos de la indicación anterior hablamos de los jardines infantiles y establecimientos para adulto mayor, que uno podía entenderlas incorporadas en la idea de inclusión, creemos que esto va más lejos. Esto es una materia que quizás escapa de la materia inicial. Yo creo que es más bien de un proyecto distinto, que entiendo que el diputado también presentó un proyecto en esta línea, en el que se pueda discutir con mayor detalle el tema, escuchar a actores relevantes respecto a este tema y calibrar bien algunas de las cosas que están señaladas acá o que dijo el diputado Cas, que está en una indicación más adelante, pero que él hablaba del 20%, no computar para un determinado coeficiente. Esas cosas hay que ponderar bien los alcances que podría tener en términos urbanísticos. Entonces creemos que se escapa un poco de las ideas matrices del proyecto, sin perjuicio de reconocer la preocupación porque estas viviendas económicas inclusivas destinadas a personas con discapacidad o adultos mayores puedan tener cabida dentro de los proyectos, porque efectivamente son viviendas que consumen más metraje que las otras, por lo tanto, porque tienen que tener pasillos más anchos, los baños son más grandes, etcétera. Eso complica el incorporar esta vivienda. Yo reconozco ese punto, pero no sé si estos incisos son los más apropiados o si es esta la instancia para votarlos sin una mayor discusión o sin haber escuchado a otros actores que puedan aportar en esa
en eso, al Centro Nacional de Discapacidad o alguien que pueda también darnos más luces respecto del tema. Diputado Cas, perdón, sí. le quiero recordar a todos que por unanimidad y a solicitud de algunos diputados se estableció que hoy día vamos a cerrar la sesión a las 6:30. A las 5. No, por hoy día y por unanimidad se votó y se decidió 16:30. No, perdón, era 17. Sí. Ya. 17, perdón, 17. Sí. Gracias, presidente. No, yo efectivamente no quiero acá yo quiero acá reconocer obviamente que acá hay una oportunidad que yo estoy aprovechando para instalar este tema y quiero ser bien directo con todo. Y que, por supuesto que esto no tiene que ver con la discusión en detalle que lo hemos hecho acá. Sí, lo reconozco directamente. Lo que sí estoy tratando de decir es que dado que estamos hablando de inclusión, dado que estamos presentando un proyecto de integración social, me parece que corresponde con el espíritu esencial de la ley. Por supuesto que no considera todas las aristas ni todos los artículos que se están interviniendo por parte del mensaje y las indicaciones posteriores, pero creo que perfectamente cabe como espíritu dentro de esta discusión y creo que es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. Efectivamente hay un proyecto de ley similar que yo presenté que no ha tenido, por desgracia, la prioridad que ha tenido y por eso me pareció atingente poder incorporarlo. Y en eso soy bien honesto en decirlo. Gracias, presidente. La verdad que a mí me parece muy interesante lo que acaba de plantear el diputado Cas, porque en definitiva cuando construimos y no nos hacemos cargo de realidades específicas, porque tal como lo planteaba el representante del Ejecutivo, efectivamente no podemos dejar los espacios que sobran en el proyecto para este uso, porque requiere algunos requerimientos especiales, el ancho de las puertas, no pueden estar en segundo piso seguramente si usan sillas de ruedas, exceso. O sea, hay un montón de aspectos que efectivamente nos obliga a tener en consideración cuando hablamos de inclusión o cuando queremos destinar un grupo de viviendas para personas con dificultad en el acceso, etcétera. Pero a mí me parece que debiésemos tratar de considerar quizás de una medida o no el aspecto que planteó el diputado. Creo que es importante cuando hablamos de inclusión no dejar esto fuera así tan tajantemente porque no es parte del espíritu de la ley. Me parece que ojalá pudiera revisarse la creación de este programa, porque lo planteaste como un programa, ¿no? Como un programa. Pero debería ir en conjunto con otro tipo de vivienda, ¿no? Que por eso creo que no podría quedar ahí como abandonado. Me parece que habría que considerarlo porque no es cualquier vivienda a la que hay que construirle un adulto mayor, no es cualquier vivienda a la que hay que construirle efectivamente a las personas con discapacidad. Entonces, quizás no cuadra acá, pero yo no lo dejaría pasar. Creo que ojalá el Ejecutivo tomara la iniciativa y que le pudiéramos dar una vuelta. Sobre todo porque mayoritariamente vamos a tener adultos mayores en este país. Bueno, quiero compartir lo que ha señalado el diputado Cas. Y particularmente, presidente, coincido con la diputada Mix. Interesante. ¿Por qué? Y aprovechando que está el ministro acá, yo creo que es importante que esto quede consignado en esta ley. Quizás no con esta indicación como se plantea acá, pero sí en el espíritu y en la forma de poder atender el problema. En algún minuto con el diputado Cas conversábamos y yo creo que esto le va a hacer sentido a muchos de ustedes porque en muchas regiones habían complejos habitacionales que se destinaban, viviendas que quedan destinadas a casas tuteladas, por ejemplo, para los adultos mayores. Y esas casas hoy día funcionan con administración del servio hasta que el adulto mayor muere y después pasa en posta a otro adulto mayor que necesita también de una vivienda. Muchos adultos mayores que a veces no calificaron para tener vivienda o tuvieron vivienda, las vendieron, pero ya de adultos mayores ya están sin una vivienda o lugar donde poder vivir. Entonces,
Y en los discapacitados pasa algo similar. Por lo tanto, si estamos hablando de inclusión, de barrios integrados, esa inclusión no solamente es social, sino que también tiene que abordar aspectos que tienen que ver con la discapacidad, con los adultos mayores. Entonces, yo quisiera pedirle al ministro cómo, y con el equipo técnico que lo asesora, cómo poder dejar el espíritu de esta indicación en esta ley, porque yo creo que en el futuro vamos a tener que abordar que los proyectos, por ejemplo, habitacionales, el DS49, tengamos un porcentaje, como en alguna vez existió, para viviendas tuteladas, para viviendas con discapacidad, porque el problema habitacional de personas que viven con esta situación son impresionantes y ellos no tienen posibilidad de acceder a crédito para endeudarse con la banca, en fin. Entonces, ¿cómo podemos dejarlo consignado en esto para ir marcando precedentes en la futura legislación? Eso, presidente. Muchas gracias. A ver, si bien es cierto, comparto el espíritu del diputado Kass y el diputado Calixto con respecto a la preocupación por los adultos mayores y personas con discapacidad, me parece que este proyecto o esta indicación excede el objetivo final del proyecto, que es la integración social y urbana. Dada la complejidad, porque aquí, además de que define una categoría especial que llama viviendas inclusivas, aunque no las define, y les da ciertos beneficios urbanísticos como que no sea contemplado dentro del coeficiente de constructibilidad. O sea, si hay 20% de viviendas destinadas a inclusión, no, como que no existen dentro del permiso de construcción. Y tampoco existe o percibe, tampoco computa para el cálculo de la densidad. O sea, hay una serie de beneficios urbanísticos, otras cosas que son discutibles y que yo lo menos que propongo, presidente, es que hoy día no lo votemos y que al menos dejemos darle una vuelta, porque yo me sorprendí con esta indicación, es primera vez que la veo, la encuentro compleja, no es fácil, me parece que es materia de otra ley o de otro programa, no de esta ley, pero como hemos dejado otras cosas pendientes, dejémosla pendiente para la próxima sesión. Yo le decía aquí al compañero que hay que ser solidario con el gremio de los adultos mayores. ¿Ah? No, yo... Ya, tiene la palabra el diputado del tenido una vida plena. Mire, yo quiero decir que en general comparto la propuesta del diputado Castro. Y parece que el diputado Calixto también están unidos en esta. Y creo que de alguna manera debiera incorporarse en este proyecto el sentido de inclusión para los adultos mayores. Yo conozco harto respecto de estos casos de casas tutelares o viviendas tutelares. Y la verdad es que hay muchas listas de esperas de adultos mayores y hay un déficit tremendo para esto. Y si aquí se pudiera en parte solucionar ese problema, estaría muy bien. Porque si no tratamos de que este proyecto de inclusión o de integración social trate de solucionar el máximo posible de temas que tienen que ver con falta de vivienda, con aquellos que no tienen acceso, creo que no sería la mejor carta de presentación, ¿no? Entonces creo que hay que darle espacio a la propuesta del diputado Castro, es por lo menos mi pensamiento, y que se discuta ahora o que se traiga una nueva redacción, yo estaría de acuerdo con eso. Sí, yo también creo que es buena la propuesta que entrega, la indicación que propone el diputado Kass, pero también quiero dejar en claro que en la página 3 del comparado votamos nosotros como las primeras indicaciones y habla de la inclusión, de los estándares, habla de en el fondo de recoger y no dejar de lado al adulto mayor, ni a las mujeres, ni a las personas con discapacidad. Entonces eso está recogido.
eso está recogido en el proyecto, está. Ahora, lo que sí a mí me preocupa, y por qué le daría una vuelta, porque acá también en la indicación hablan del metraje, hablan de lo que decía Pablo, entonces yo también a lo mejor proponer, démosle una vuelta para ver cómo lo podemos, y así el Ejecutivo también le puede dar una vuelta quizá a esta indicación. Está presentada hace 6 meses. Pero uno ya lo No, es la misma. Sí, sigamos. Sí. Ahora. ¿Por dónde seguimos? Ya, ahora viene la indicación número 125, que está en la página 61 del comparado. Pero me informaron de que el diputado la retira, pero presentó una nueva. Son dos diputados. Diputado Calisto y Cas. Casi Calisto. Página 61, indicación 125. Y esta indicación que reemplaza y también está en la carpeta de los diputados. Esta es. Página 61. Vamos en la página 61. Sí, que, claro, sin perjuicio de la excepción. Sí. Estamos acá. Esta es nueva. Ahora sí. ¿Y esa, Nuestra. También. Esta es casi solo. Esta la tienen. Sí. No, pues que Entonces, diputado, pero tenía su firma, diputado. Pero el espíritu es la misma, no se preocupe. Hay poca gestión ahí. No, es que se hizo hace muchos meses, ¿cierto? Ya, Tenía su- perdón. Perdón. Por supuesto. ¿Esta la tenemos en las carpetas? Está en el comparado y está en la... No, no está en el comparado. No está en el comparado. Ah, está bien. Sí. No está en el comparado. Reemplaza la Así es. 125. Sí. No, la carpeta sí, no en el comparado, pero sí en la carpeta. No lo tenemos. Oye, la cantidad de... Sí, esa es. Ya, falta. Ya. Ahora sí. A ver. ¿La leo usted? Sí, ¿yo la leo? Sí. Para incorporar en el artículo 58 del decreto con fuerza de ley 458, Ley General de Urbanismo y Construcción, entre las expresiones estas y lo siguiente, sin perjuicio de las excepciones que contemple esta ley. El número 2 es para incorporar un nuevo inciso final al artículo 165 del mismo decreto, que dice lo siguiente: la falta de concordancia entre los delitos admitidos en el inciso primero de este artículo y los permitidos por el plan regulador no serán causal para la denegación o caducidad de las patentes municipales requeridas para el funcionamiento de tales destinos. Con todo, no podrán acogerse a esta disposición los comercios que tengan por objeto el expendio y o venta de bebidas alcohólicas, el establecimiento de juegos electrónicos, salones de pool, juegos de azar, la exhibición de videos u otros que provoquen ruidos molestos. Presidente, eso incluye varias de las cosas descritas aquí. Gracias, presidente. A ver, esta indicación va también en la misma línea de lo que comentaba anteriormente, en el sentido de la integración de usos. Aquí existe una ley que lleva muchos años, operó con el espíritu original durante muchos años en Chile y durante, como decía, la década del 80 empezó a generarse ciertas restricciones y cierta oposición por parte de ciertos municipios en cuanto a respetarla. Y hay dos alusiones que se hacen, una en el artículo 58 de la Ley General, y paso a leer el artículo, o sea, el párrafo completo para que se entienda el contexto. Igualmente, el otorgamiento de patentes municipales será concordante con dicho uso de suelo. Las patentes no regidas por las normas especiales diversas requerirán el informe previo favorable de la Dirección de Obras Municipales. El otorgamiento de patentes que vulneren el uso del suelo establecido en la planificación urbana acarreará la caducidad automática de estas. Y yo quiero agregar, sin perjuicio de las excepciones que contempla esta ley.
que es la Ley General de Urbanismo por Construcciones. Y será causal de destitución del funcionario de autoridad municipal que las hubiera otorgado. O sea, se respeta un poco la mecánica que tiene de sancionar aquellos permisos que no respeten el espíritu de la ley general y los usos que definen los planes reguladores, pero se respetan las excepciones que hoy día ya consagra la Ley General de Urbanismo. Y la segunda, que tiene que ver también con un artículo que hace alusión a algo similar, en el artículo 165 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los grupos de viviendas económicas podrán tener locales destinados a comercio y profesionales, estacionamientos y bodegas, servicios públicos o de beneficio común, siempre que no excedan los siguientes porcentajes: 20% del total de la superficie construida en los conjuntos habitacionales de viviendas con terreno propio en 1 o 2 pisos o conjuntos mixtos con viviendas en altura, o 30% de la superficie edificada en los conjuntos habitacionales formados exclusivamente por edificios de departamentos de 3 o más pisos. La limitación de los porcentajes antes señalados no regirá en las zonas en que el plan regulador admite los destinos a los que se refiere este artículo. Es decir, cuando la norma lo permite, por supuesto no pueden tener una restricción en los metros cuadrados que se destinan a este equipamiento complementario. Entonces yo quiero agregar ahí que este artículo que estoy proponiendo, esta indicación, que es la falta de concordancia entre los destinos admitidos por el inciso primero de este artículo y los permitidos por el plan regulador, no será causal para la denegación o caducidad de estas patentes municipales requeridas para el funcionamiento de tales destinos. Con todo, no podrán acogerse a esta disposición los comercios que tengan por objeto el expendio y ventas de bebida alcohólica, juegos de azar, salones de pool, exhibición de video o ruidos molestos. ¿Y aquí voy con esto? A justamente ratificar dentro del mismo artículo que consagra el permiso para que las viviendas de los proyectos de FL2 tengan el equipamiento complementario, no se restrinjan a través de la prohibición que entregan las municipalidades a estas patentes y puedan respetarse el objeto original en que fue generada esta ley. Está vinculado al anterior, pero esto simplemente ratifica lo que ya indica el DFL2. Es una aclaración de lo que ya define el DFL2, de tal forma que las municipalidades no puedan restringir el otorgamiento de patentes cuando estos proyectos incluyan el equipamiento complementario. Voy a pedir que si se puede bajar un poco la temperatura, no sé si están de acuerdo, está un poquito alto. Sí, y le voy a dar la palabra al Ejecutivo. No fue... No, a ver, la indicación apunta, efectivamente, entendemos que al artículo 165 permite que los conjuntos de vivienda económica destinen un porcentaje de la superficie a otros destinos que ahí se señalan. Efectivamente, en el proyecto de ley también ya se aprobó el artículo 84 que dice que los beneficios normativos pueden estar condicionados a, por ejemplo, la destinación de determinadas superficies a otros usos, en esta lógica de usos mixtos que efectivamente reconoce el proyecto. Y entendemos la preocupación del diputado Kass de que, claro, en el artículo 58 está establecido que las patentes municipales requieren un informe del director de obra. Y el director de obra, enfrentado a ese informe, revisa su plan regulador y dice, aquí dice residencial exclusivo, yo no le voy a dar patente para estos otros usos. Y lo que usted quiere plantear es que es una excepción la del conjunto de vivienda económica y que quede claramente establecido así con este inciso final del 165, que hace sentido, que en el fondo es que el director de obra diga, efectivamente, este uso no estaba contemplado expresamente en el plan regulador, pero usted se está acogiendo una norma excepcional que le permite, en un porcentaje acotado, destinar esto para usos mixtos. Entonces, el inciso nuevo parece pertinente. En esa línea, no sé si es necesario modificar el artículo 58. La frase sin prejuicio de las excepciones que contempla esta ley podría ser innecesaria. Yo creo que el 58 se puede dejar tal cual está porque la regla general establece que las patentes municipales tienen que ser coincidentes con su uso de suelo y tocar eso podría generar más confusión que ayudar. Esta frase como sin prejuicio de las excepciones que contempla esta ley, sin decir cuáles son y quedan abiertas y queda un poco complejo. Creo que se basta a sí mismo el inciso nuevo del 165 y ayuda también al proyecto de ley en esta lógica de que cuando demos beneficios normativos en sectores que son solamente residenciales y que es necesario llevar oficinas públicas o determinados comercios o servicios que faltan, que no haya problema después a la hora de solicitar la patente de esas superficies destinadas a esos otros usos. Eso. No, igual quisiera un poco insistir con la primera porque el principal contradictor de
del espíritu del ALDESPL 2, que es esto equipamiento complementario, es justamente el artículo 58, que dice que el otorgamiento de patentes que vulnera el uso de suelo establecido en la planificación urbana agarrará la caducidad automática de estas patentes. Por lo tanto, creo que amerita hacer una aclaración de que hay excepciones en el resto de la ley. Por lo tanto, creo que, claro, se da por sentado de que las excepciones son tales y se pueden aplicar, pero este párrafo es muy categórico y es muy draconiano, creo yo, con aquellas personas que otorguen patentes en lugares que no corresponden. Entonces hay una contradicción que me parece amerita esta aclaración. Gracias. Es muy breve. Yo entiendo que la redacción del inciso nuevo precisamente es un contrapunto al 58. El 58 dice: las patentes son concordantes al uso de suelo y si no son concordantes acarrean la caducidad. Y aquí dice: la falta de concordancia entre los destinos no será causal para la denegación o caducidad. Creo que ya está formulada como una excepción al 58. Eso. No, las dos son separados, pero por supuesto. Vamos a votar las de CAS, ¿no? Sí. Las dos. Sí, la 125. Por separado. Primero la 125. Primero la frase: sin perjuicio de las excepciones que contempla esta ley. Sí. Diputado Badilla. Contra. Diputado Calisto. Diputada Mix. Abstengo. Diputado Espinosa. Contra. Diputado García. Diputado González. A favor. Diputado Jarpa. Me abstengo. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Abstengo. Diputado Paulsen. Abstención. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. Contra. Presidente. Yo me voy a abstener, si bien comparto el espíritu de la indicación, creo que requiere una discusión en sí misma que no hemos dado, porque aquí hemos hablado de integración, de beneficio normativo, etcétera, durante 6 meses. Entonces esto requiere una conversación de esa profundidad. Me abstengo. Rechazada, presidente. 125 entonces, el inciso final del artículo 165. Diputado Badilla. A favor. Diputado Calisto, diputada Mix. A favor. Diputado Espinosa. A favor. Diputado García, diputado González. A favor. Estamos votando La 2. la segunda parte. La 2. Sí. Lo que pasa es que aquí se entendió que habíamos votado las dos. No, todas las dijimos que eran Ya, o sea, separadas. votamos. La primera fue la que se acabó. Ahora estamos votando la segunda. Claro, de la falta de concordancia hasta el ruido molesto. Ya, entonces, por favor, pida la votación de nuevo, presidente. Voy a pedir de nuevo la votación a solicitud del diputado Urrutia. 125-1 entonces. No, No. 125-2. 125-2. Ya. Sí, la 1 ya se rechazó. Ya. Vamos a votar la 125-2. 2. Diputado Badilla. A favor. Diputada Mix. Estamos en la 2, ¿no? Sí. Por favor. ¿Quién la había votado? Diputado Espinosa. Abstención. Diputado García. Diputado González. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Abstengo. Diputado Paulsen. Abstengo. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. En contra. Diputado Presidente. Por favor. 7 a favor, 1 en contra. Aprobada, presidente. 7 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. 126. ¿Tal vez tú? 126. Incorporar el artículo 165 bis. ¿Continuamos? ¿Cómo? ¿Continuamos?
serio? ¿Tenemos uno más? Indicación, qué viene ahora? la indicación 126 de la página 62. Pero que también es de los diputados. De los Cas diputados, y Calixto. sí. ¿Ah? ¿Qué? ¿La 126? Se posterga. Ok, pero eso lo está sugiriendo. Está pidiendo. Está pidiendo. Ya, ok. Dejémosla pendiente. Quedan 6 minutos. 128. 128, ya, esto tiene que ver con el artículo 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, artículo que ya está vigente, que se aprobó por la Ley de Aporte al Espacio Público, que es el que establece la posibilidad de que los planes reguladores comunales otorguen incentivos de norma urbanística condicionados a determinados factores. Segundo, que Sí, creo sí. que nos saltamos una. Hay una, claro. Primero está la indicación 127, que es para eliminar el numeral 7, que es del diputado Telier. A ver. Si se aprueba esta, se rechaza la otra. ¿Retira? Ya, retirada. Perfecto. Continuamos entonces con la... El 184 es un artículo que ya existe. Voy a leer cómo quedaría porque se le hicieron algunos ajustes de redacción para que quede preciso. Artículo 84. Los planes reguladores comunales podrán otorgar incentivos en las normas urbanísticas aplicadas en todo o parte de su territorio, condicionados al desarrollo de espacios públicos o al mejoramiento de los ya existentes, a la materialización, reparación o mejoramiento de equipamientos públicos, a la instalación e incorporación de obras de arte en el espacio público, a la incorporación de tipos de vivienda o usos de suelo en los proyectos, o al cumplimiento de otras condiciones que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los niveles de integración social y sustentabilidad urbana. Lo señalado en el inciso precedente incluye el establecimiento de condiciones destinadas a fomentar la apertura de espacios privados al uso o tránsito público, la inclusión de medidas que propicien el cuidado del medio ambiente o la eficiencia energética, la mejora de las condiciones de habitabilidad, la adecuada inserción de los proyectos en su entorno, entre otros aspectos. El cumplimiento de las condiciones anteriores será requisito para la recepción de los proyectos que se acojan a los incentivos de normas urbanísticas, aplicándoseles lo dispuesto en el artículo 173. El plan regulador comunal deberá precisar el área en que dichos incentivos sean aplicables. La aprobación de un plan con estos incentivos dejará sin aplicación en dicho sector los artículos 63, 107, 108 y 109 de esta ley. Entonces, la verdad es que leí el artículo completo, pero aquí hay modificaciones específicas del texto vigente. Aquí hay artículos que ya son normas que ya están vigentes. Entonces, en el inciso primero, la modificación es que entre las condiciones que se pueden pedir a cambio de los incentivos de norma urbanística del plan regulador comunal está la frase que dice la incorporación de tipos de vivienda o usos de suelo en los proyectos. Eso sería la novedad. Después el inciso segundo también es una propuesta de modificación para ampliar las posibles condiciones que el plan regulador comunal, estamos en ese ámbito, el plan regulador comunal, establezca condiciones destinadas a fomentar la apertura de espacios privados al uso o tránsito público, espacios que permanecen privados pero que por ejemplo durante el día se mantienen abiertos para la circulación de personas. Eso es un beneficio para la ciudad. La inclusión de medidas que propicien el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. Esto es recogiendo incentivos que ya existen en muchos planes reguladores comunales y que con esto pueden quedar debidamente consagrados. La mejora de las condiciones de habitabilidad, la adecuada inserción de los proyectos en su entorno, entre otros aspectos. Después se precisa en el tercer inciso la frase que se acojan a los incentivos de norma urbanística, ¿ya? Para la recepción de los proyectos que se acojan a los incentivos se debe verificar el cumplimiento de las condiciones. Y después en el inciso siguiente se precisa que el plan regular comunal debe precisar el área en que dichos incentivos son aplicables y que respecto de dicho sector los artículos 63, 107, 108 y 109 quedan sin aplicación. Esos artículos son el premio por fusión por terreno y los beneficios de conjunto armónico para evitar la suma de beneficios. O sea, si el plan regulador otorga beneficios normativos con esta figura, no puede el dueño de ese terreno acogerse a esos beneficios y además pedir el premio de fusión de terreno y además el conjunto armónico, porque vamos sumando beneficios sobre beneficios. Son excluyentes. Son excluyentes, esa es la idea. Y ahí eso es el artículo. Son precisiones a una atribución que ya dio la ley de aporte al espacio público a los planes regulares comunales. ¿Votemos? Pero, ¿Sí? ¿Qué pasa?
también está la indicación 129 y 130 que también son el mismo numeral. Sí, Entonces, la 129 la vamos a retirar. La 130 no. De manera unánime votamos no. Y La 130 dice intercalas en el inciso primero, agrega algo al 184, pero está redactada por las 184 originales del mensaje. Entonces ahí vamos a ver cómo... ¿Cómo? A mí me parece que no. Pero vamos al... Pero votemos la indicación del Ejecutivo y después vemos. También hay otra indicación del diputado Atelier que también está suelta, que es para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 184. Por eso, pero vamos en orden. Primero aprobemos... ¿Cómo? No, pero lo que quiero aclarar es que, siendo la del Ejecutivo una indicación, no se caen ni la 130 ni la del diputado Atelier. Porque se pueden intercalar a lo que... Por eso desistí de la 129. Y estamos en la hora, así que vamos a votar la 128. Pido la unanimidad. ¿Tenemos la unanimidad para la 128? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. No, ya no. Espinosa.